Hola, hoy son los de Game Awards, gente, y quiero que hablemos sobre todo de qué anuncios esperamos ver en esta gala, que realmente mucho más importante es qué juegos se van a anunciar que realmente los premios, ¿no? Porque ya saben que los GOTY es un poco bastante XD, ¿no? En el sentido de quién gana los premios y tal, que la mayoría de juegos nominados son bastante buenos, pero realmente residen ellos, ¿no? Entonces un poco XD, pero bueno. Así que antes de empezar, de darle yo mis anuncios más esperados para esta gala, que por cierto desde ya les invito a esta noche al directo, va a ser a las 9 de la noche hora Paraguay. Yo voy a estar una hora antes del evento ya y vamos a estar cubriendo la gala de los GOTY, que suele durar 2 o 3 horitas, y hay rumores de que va a haber uno o dos anuncios muy fuertes, en plan juegos muy tochos, nuevas IP. Esos son los rumores que hay y son bastante fuertes, así que yo creo que sí es verdad. Pero bueno, como le iba a decir, déjenme en los comentarios qué juegos esperan GTA 6, Silson y tal. GTA no creo que esté porque ya saben que GTA es muy grande como para que necesite a los de Game Awards, aunque sea una locura si lo está. Pero yo espero otros juegos. Pero bueno, digamos ustedes en los comentarios qué juegos esperan. Y nada, vamos a pasar con mis juegos más esperados. Este juego se llama The Last Night. Básicamente fue presentado en un E3, en el extinto E3, y era patrocinado por Epic Games. ¿Qué pasó con este juego? El creador de este juego, Tim Soret, era un poquito polémico, ¿no? Realmente no era polémico, solo que era un poco fuerte con sus opiniones políticas y tal. Y bueno, eso a las empresas no les gusta, tienen que ser peones. Entonces, básicamente lo censuraron y Xbox le soltó la mano y ahora vuelve a ser un proyecto indie. Era un proyecto indie, el juego era una locura, entonces Xbox lo patrocinó, ¿no? Para que salga solo en Xbox y tal. Y pasó ese problema. Y al final termina siendo un juego indie otra vez, que están buscando inversionistas y cosas así, ¿no? Así que bueno, 2017, el juego ya lleva 7 años ahí en el limbo. Hace un mes o algo así le escribí ahí, respondí un comentario al creador en Twitter, me dio like, pero no me dijo nada. Pero por lo que veo y entiendo, el juego sigue, solo que sigue en un proceso muy lento. Me encantaría volverlo a verlo ahí, pero teniendo en cuenta que el juego es un indie otra vez, no creo que tenga el caché ahora para presentarse en los de Game Awards, que por si no sabían, un anuncio de los más cortos cuesta $250,000 para presentarse ahí, y eso fue del año pasado, así que probablemente este año aumente, ¿no? La gente paga para anunciarse en los de Game Awards, es el evento de videojuegos más grande del año y más importante, ¿no? Así que nada, ese es uno de los juegos. Estos son menciones honoríficas, ¿no? Que probablemente no lo veamos, pero a mí me haría muchísima ilusión. Otro simbólico sería ver a The Wolf Among Us, porque The Wolf Among Us realmente ya sabemos que va a llegar. Iba a salir este año y va a coincidir con su, mejor dicho, el año pasado, para coincidir con su 10º aniversario, se retrasó y al final terminaron retrasándolo para 2025, ¿no? Es un juego, es una aventura gráfica prácticamente, ¿no? De Telltale Games, Telltale Games se separó y volvió a hacer, ya saben lo que hacen, juegos de The Walking Dead, de Batman, de Borderlands, algunos mejores que otros, pero The Wolf Among Us para mí es una locura. Básicamente es de personajes, los típicos personajes que conocemos del cuento, el comisario, por ejemplo, del lobo, Bigby. Básicamente ellos viven en el mundo humano con los Mundis y ellos viven en un sector de Estados Unidos donde Bigby cuida que los animales de cuento de hadas no se vayan y se mezclen con los humanos y cosas así, ¿no? Que rompan el tabú y que ellos puedan vivir tranquilos. Y hay una granja donde están los animales de cuento de hadas que no tienen el poder adquisitivo para pagar hechizos para tener versiones humanoides, ¿no? Así que nada, ese es como un pequeño resumen de lo que es el juego. La historia es brutal y la secuela, el final del juego termina en una... Te explota la cabeza, ¿no? Entonces claramente era un juego que necesitaba una secuela y los fans del juego, ¿no? Lo vamos a tener después de más de 10 años, ¿no? Así que nada, me gustaría ver un tráiler y que ya anuncien fecha oficial. Pero bueno, como ya es un juego confirmado, está ahí nada más leve. Esto es Star Wars. Yo no soy tan fan de Star Wars, me vi Mandalorian, me vi las primeras 3 pelis, pero me gusta. Pero este juego lo está haciendo Quantic Dream. ¿Quién es Quantic Dream? El estudio que desarrolló Heavy Rain, Beyond Two Souls y es más conocido por Detroit Become Human. Sé que tiene otro juego que siempre me olvido, pero yo jugué todos menos uno de los 4. Tiene 4 juegos. Detroit fue el último, el cual explotó. Incluso hizo que un poquito este tipo de juegos salga del mainstream y no sea tan nicho, ¿no? Están haciendo este juego de Star Wars y el juego fue mencionado o dio un tráiler el 2021. Entonces, para que un juego dé un tráiler no, un teaser, un tráiler de 2 minutos y más, del cual saqué este wallpaper, este fondo, quiere decir que el juego ya tenía 3-4 años de desarrollo, ¿no? Y teniendo en cuenta que en 2018 más o menos salió Detroit Become Human, eso, unos 3-4 años de desarrollo, más o menos tendría el juego, entre que piensan qué proyecto van a hacer, qué tal. Dicen que es el juego más grande en su haber de ellos y Detroit Become Human es un juegazo. La verdad, ya saben el juego de que tomas muchas decisiones y las decisiones sí importa si hay varios finales y tal. Es una locura y va a ser un juego de acción tal, donde los personajes van a morir permanentemente. Básicamente si sos, no sé,
un Jedi, lo que sea, y tu historia en tu proceso, con tu jugador morís, pasa a otro personaje, ¿no? Y ya continúa la historia. Va cambiando por subtrama, ¿no? Sus ramas. Pero tu personaje se muere permanentemente. Esa es la premisa que quieren hacer ellos y ellos son muy buenos haciendo este tipo de cosas. Así que nada, le tengo mucha fe a este juego y le tengo muchas ganas. Y bueno, como le dije, en 2021 fue su tráiler, ya tenía unos 3-4 años de desarrollo. Si sale un tráiler grande ahora, quiere decir que podría salir el juego en 2025. Si sale un teaser sin fecha, podría ser que siga hasta 2026, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que ya este juego debería estar para un tráiler grande. Otra mención a Bluepoint Games. ¿Qué es Bluepoint? Básicamente era un estudio de desarrollo que se caracteriza por hacer juegos que sean remakes. Y en su haber tienen uno de los mejores remakes en la historia del videojuego, que para mí es Shadow of the Colossus, que realmente es uno de mis juegos favoritos. Pero ahí tengo el juego atrás. Pero nada. Y su último juego fue en 2020, que fue para Play 5, el Demon's Souls. Fue el remake de Demon's Souls, que yo no lo pude jugar, pero en los gameplays que vi, en los trailers y tal, era una puta locura. Todo el mundo que hizo el juego dice que es un portento técnico, pero antes era el juego más potente que tenga actualmente Play 5. Así que nada, una locura. Pero Bluepoint va a ser el primer juego que van a hacer como una nueva IP. No va a ser un remake de nada, va a ser un nuevo juego, una nueva IP. ¿Por qué? Porque PlayStation le dio el visto bueno, porque todos los juegos que hicieron, todos los remakes son obra de arte prácticamente. Tiene los remaster de God of War, creo que es el Collection o el 3, para Play 4, el remake de Shadow of the Colossus, el remake que es una puta locura de Demon's Souls. O sea, no sé si tienen uno de Gravity Rush, tenían un par de juegos también así para Play 3, pero todos eran remakes buenos. Y entonces le dieron el visto bueno para que hagan su propio juego, ¿no? Porque se lo merecen. Claro, da un poquito de miedo porque no es lo mismo hacer un remake de un juego que ya está hecho y son temas técnicos y de meterle mejoras visuales y tal, a hacer la idea y todo. Eso es bastante diferente, ¿no? Pero bueno, la gente sabe hacer. Al menos los remakes son brutales y con un poquito de suerte va a salir un juego muy bueno. Y nada, ni siquiera sabemos la IP, no sabemos de qué va a ir y tal, pero el juego debería tener ya 4 años de desarrollo, así que ya toca tráiler para que salga el juego el año que viene. A mí, de hecho, yo probablemente no lo pueda jugar porque no tengo la Play 5 ahora, pero eventualmente si llega a PC o si en algún futuro me compro la consola, pues es uno de los juegos que me llama mucho la atención, que tendría entre manos PlayStation. Otro que sí quiero ver, porque es el creador de Shadow of the Colossus, que lo menciono mucho, es mi juego favorito, o sea, es mi top 1 realmente. Es eso, es mi juego favorito, no sé cómo así explicar. Tiene todo lo que me gusta en videojuegos, banda sonora, una historia de ensueño, un mundo épico, y los combates, ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta ese tipo de combate, pero a mí la primera vez que te enfrentas a un coloso, yo creo que es una experiencia única en los videojuegos, ¿no? Cuando ves que tú eres un humano prácticamente solo con una espada y ves que te enfrentas a esos colosos, nunca mejor dicho, una experiencia única. Y Fumito Ueda salió de PlayStation lastimosamente, pero podría ser bueno. ¿Por qué? Porque su primer juego, todos los juegos que él tiene son de culto, son 10 de 10 básicamente, solo que el tema es que nunca vendieron bien. Entonces por eso PlayStation le soltó la mano, porque The Last Guardian debería haber salido para Play 3 y al final Fumito Ueda no conseguía hacer lo que él quería con Trico, que es este animal que ven ahí, porque era muy difícil. Trico probablemente tenga la mejor IA en un videojuego, en un NPC, en un personaje ahí. Es prácticamente él hace lo que quiere, no se le llama, no te hace caso, se va de voz, se enoja, vuela, come, no come, es como un personaje aparte literalmente, lo cual es bastante único, ¿no? Y pudo hacer eso en Play 4 recién. Entonces el juego se retrasó, creo que fue 8-11 años que tardó en desarrollar Trico, y claro, gastar un dineral en eso, y The Last Guardian justamente fue el que peor vendió, ¿no? Que por cierto al final es epiquísimo también, pero no vende. Entonces en una parte es negocio y lastimosamente PlayStation le soltó la mano. El remake de Shadow of the Colossus vendió, pero tampoco tanto, que es una joya, jueguenlo. Entonces él se fue con Game Design, que es su estudio, y Epic lo va a patrocinar, así que algo bueno que hacen los del Fortnite. lo están patrocinando, y eso quiere decir que su próximo juego, espero que salga en Steam también, pero entiendo que querrían sacarlo solo en Epic, porque me da miedo eso, porque en Epic nunca vende los juegos, porque nadie usa Epic, ¿no? La gente usa para tener juegos gratis nomás. Nadie se compra juego ahí, pero el punto es que lo están patrocinando. Y el juego de The Last Guardian salió en 2017, creo que salió The Last Guardian. Voy a mirar, de hecho, esto en directito, en vídeo. No quiero equivocar. The Last Guardian salió en 2016. El 6 de diciembre de 2016 salió exactamente. Lo estoy viendo por aquí. Aquí se alcanza a ver. A ver, Tinico salió acá. 6 de diciembre de 2016. Entonces, calculémosle que en 2018 ya estaban en tratos con Epic, ¿no? Aunque realmente yo vi un tweet de 2022. Vamos a decir que tiene 4 años de desarrollo. Si empezó en 2020, algo así. Si empezó en 2022, quiere decir que el juego está muy verde. Pero el único teaser que si nos habrán dado cuenta es Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian. Y este es su cuarto juego.
que se alcanza a ver acá en un pequeño vistazo, le voy a mostrar, es esto. Es lo único que tenemos del juego. Es este personaje que está aquí, que tiene una capa tal, que se sabe que todos los juegos de Ico, Trico y Shadow of the Colossus son del mismo universo, pero no son secuelas ni precuelas, pero se supone que coexisten en el mismo universo. Pero acá también vi que la gente dice que hay un robot, ¿no? Sería una locura si hay un robot, porque suelen ser medieval, ¿no? Caballero, fantasioso y tal, pero nunca hubo nada futurista en sus juegos, ¿no? Entonces si hay un robot acá podría ser el primer, que a los japoneses les encantan los mechas y esas cosas, podría ser algo de ese rollito. Pero el fondo se ve muy normal, un lago tal, zonas verdes y de fondo hay como unas piedras rojas, ¿no? Como de arena y tal. Entonces, no sé, pero podría ser su primer juego futurista también, con toque futurista, una locura también. Pero bueno, no se sabe nada del juego, de que supongo que va a ser siempre acción-aventura como son sus juegos, y de full puzzle y tal. Pero nada, es mi juego favorito, el creador de mi juego favorito, entonces le tengo mucha fe. A mí también me gustó mucho el de las Guardianas, que la gente en general le gustó mucho. Y vamos a pasar al último juego para que no sea muy largo el vídeo. Este otro juego, que probablemente no lo conozcan, voy a poner otra imagen para que entiendan un poquito más. Este fue la primera imagen que se vio de este juego. Este juego tiene, actualmente lleva 8 años de desarrollo, 7, 8 años de desarrollo. ¿Qué juego es? Es de los creadores de Inside y Limbo, que los dos son juegazos, son juegos imprescindibles, deberías jugar sí o sí al menos una vez en tu vida, literalmente. Son juegos de culto y también son juegos que vendieron muy bien. El estudio se separó un poquito porque Limbo tardó 4 años en desarrollarse. Inside, que es uno de mis juegos favoritos también, tardó 6 años en desarrollarse. Y su próximo juego ya está tardando 8 años. Entonces hubo diferencias ahí de opiniones tal. También hubo un malentendido que estaba para otro vídeo con este estudio, que fue un error ahí de unas cartas y tal, que les puedo contar en un directo si quieren, que ya lo conté de hecho. Pero el tema es que se separaron y un estudio hizo Somerville y el otro hizo Cocoon, que el año pasado ganó mejor debut indie en los The Game Awards. Así que Cocoon yo lo jugué, me pasé los dos juegos. Somerville, que es más estilo Inside. Cocoon es un juego muy diferente, de puzzles y tal, entre universos, o sea, como es puzzles entre puzzles. Todo es un puzzle básicamente, hasta el final del juego. Está bastante bien. Y esos dos, esas personas que se separaron de ese estudio, hicieron su juego antes que el tercer juego de esta gente, ¿no? Entonces, nada, ya son 8 años y es el mayor tiempo que se han tardado en un juego, en hacer un juego. Hay más bocetos y tal, hay más imágenes. De hecho es el primer juego que va a ser en 3D. Los juegos de Inside eran, de hecho, Lightning Mare le copió a Inside en el sentido de que sea full 2D, aunque Lightning Mare era 2.5D, podés moverte en lateral y luego hacia el fondo. Inside era puro 2D, no te podías ir nunca hacia como entrando a la pantalla, ¿entienden? Solo en 2D. Y este juego sí va a ser en 3D, de hecho hay un carrito tal, es como un astronauta, algo así, explorando otro planeta y tal. Pero bueno, hay poquita arte y tal, hay como 10 imágenes en 8 años literalmente. Pero se sabe que se entra en el juego, ¿no? Y bueno, me gustaría ver un anuncio de este juego. Yo creo que por más que sea un estudio indie, es un juego que, como le digo, cada año cada vez que está en oferta vende súper bien. Siempre está en el top de Switch, de Steam, todo de lo que más vende. Porque siempre lo ofertan a $2 y tal, porque ya hace mucho salió el juego, pero el juego es brutal. Y la gente se lo compra 2 o 3 veces en varias plataformas, como en mi caso. Dentro de poco me voy a comprar el Switch. Y nada, me gustaría ver el nuevo juego. Hay muchos juegos más. Me gustaría el nuevo juego de Play. Hay muchos juegos más que no los mencioné, pero el vídeo no quería que sea tan largo. Al final duró muchísimo, pero bueno. Si llegan hasta el final del vídeo, que sepan que esta noche vamos a ver los The Game Awards. Espero verlos ahí. Va a ser una locura, gente, de verdad. Tengo buenas vibras de que va a ser un buen evento este año. El año pasado fue muy malo. Pero yo creo que 2025 sí va a ser un año potente para los videojuegos. Y sale la Switch 2. Y van a llegar juegos muy potentes, ¿no? Así que esperemos a ver qué tal. Luego esta noche a las 9 de la noche hora Paraguay, 1 hora antes del evento, yo voy a estar en directo. Y nos vemos ahí. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete, dale like y nos vemos en el directo. Chau.